Bueno, antes que nada, agradecerle a todos ustedes la presencia y los comentarios sobre este acto, este día lo que va a pasar el día de las elecciones. Voy a tratar de ser, pensando que la mayor parte de los presentes tienen en claro lo que es el porqué del pensamiento nacional, voy a hacer algunas breves referencias a su necesidad histórica. Es decir, la clase dominante, como en distintos países, trata de imponer a los pueblos sometidos sus propias ideas. Y esto ocurrió después de Pavón, cuando Mitre logra hacerse el jefe de la oligarquía, y no por casualidad el padre de la historia, y echa la base de una historia donde tampoco por casualidad aparecen como figuras centrales los amigos de los ingleses, el mismo Mitre y Rivadavia. Y no por casualidad tampoco Rivadavia pasa delante de todos nosotros durante largos kilómetros y se convierte en la segunda avenida más larga del mundo. Y entonces, lógicamente, de allí surge una historia que recibimos por parte de los medios, por parte de los maestros que ahora están replanteándose cosas, especialmente los maestros jóvenes, y por parte de los intelectuales, que generalmente la clase dominante se ocupa de tratar bien, de darles premios y medallas, condecoraciones y embajadas. De ahí la historia oficial. De ahí la necesidad de una historia contraria, una historia verdadera, que es la historia donde el protagonismo fundamental no lo hace la oligarquía porteña, sino lo hacen los pueblos gauchos del interior, en una lucha que es nacional y es latinoamericana al mismo tiempo. Entonces nos enseñaron una economía, yo pasé varios años en la Facultad de Ciencias Económicas, donde por supuesto había que enseñar el pensamiento de la clase dominante, que era el libre mercado. El libre mercado, la libre importación, fundamentalmente la prescindencia de toda industria, es decir, una concepción económica colonial. Esto también se verificaba en la geografía. Yo recuerdo en la escuela primaria que la maestra de cuarto grado, que era una buena mujer, pero que cumplía con los programas, estuvo 15 días enseñándonos el recorrido de los ríos Obi, Yenisei y Lena, que son 3 ríos que corren por la parte norte de lo que es hoy Rusia, la parte siberiana, que por supuesto yo no vi en mi vida, y ahora que tengo 87 años tampoco estoy en condiciones de pasar frío en Siberia. Pero lo que no sabíamos era que bajo nuestros pies corría el arroyo Maldonado, por ejemplo, en algunas zonas de la capital. Y no sabíamos, se notaba gracioso eso de ahí de San Bolombón, pero no sabíamos qué era. Ni sabíamos tampoco que existía el castillo de la Raquel, pegado al Salado, que era de la familia de los Dorrego, que llegaba de ahí hasta la costa. Es decir, nos enseñaban una geografía que a nosotros no nos interesaba para lo que íbamos a vivir en nuestras vidas. Lo mismo también con respecto a la concepción de lo que es la Argentina en el mundo, que aparecía y aparece aún hoy abajo siempre, abajo y a un costado, como un país de segunda. En una película de Gordo el Destino, una película muy buena, Carlos Canela hace referencia justamente a eso. Y en el globo terráqueo
los argentinos estamos abajo y estamos caminando cabeza abajo. Yo daría vuelta al globo y lo pondré con los norteamericanos que empiecen a poner cabeza abajo y que nosotros podemos caminar como corresponde. No nos decía la película, pero también surge de algunos pensadores como Jauretche, que cuando nosotros miramos un planiferio, vemos que el eje del planiferio es el que pasa por Greenwich. No sabíamos por qué pasa por Greenwich y por qué la Argentina también está abajo. Está abajo y no puede trazar rutas de comunicación, menos Chile todavía, que un planiferio se sale de la hoja. Y bueno, esto era simplemente porque el planiferio lo habían hecho los ingleses. Y estaba la razón por la que le ponían el mundo en el centro, el mundo al servicio de ellos en la época del imperio. Hoy la cosa ha cambiado en algunos países. Japón, por ejemplo, tiene un planiferio con Japón en el medio. E incluso Estados Unidos tiene un planiferio con Estados Unidos en el medio. Lo que pasa es que eso modifica la ubicación de los distintos países. Pero bueno, eso se daba también en la literatura. Leer en las familias era leer libros importados. Ser como Europa. Y esto significaba cumplir con esa malgrada idea de Sarmiento de la civilización o barbarie, que implicaba dentro de la antropología enseñarnos que era mucho más conveniente ser blanco y no tener la tez sombreada, o ser negro, que eso daría lugar a la reacción furibunda de las muchachas del barrio norte en la época del 45, con aquello de cabecitas negras, o aquello de teléfono público, porque eran negros y colorados, que se lo referían a la gente que irrumpía en la historia de las empresas industriales nuevas, porque había una clase obrera tradicional de servicios, pero hay una clase obrera industrial, textil y metalúrgica que surge en el 45 y la que lleva a Perón al inicio de su gobierno. Y bueno, todas estas cosas indican que hay un pensamiento colonial, que es el que permite, como decía acá el compañero, que un candidato a presidente, no sé por qué casualidad, haga la indicación de Margaret Thatcher y de Churchill, además, para no dejar afuera el periodo de dominación británica, que es anterior al 45, y el periodo posterior. De tal manera que repudia o rechaza o envilece la memoria de todos los compañeros caídos en el Belgrano por decisión de esta señora Thatcher. Es decir, hay en una parte de la sociedad está impuesto un pensamiento que es antinacional, que es colonial, como se ha dicho aquí. Y esto es lo que hace posible que nosotros tengamos una gran alegría si Massa triunfa con 50 y tantos %, cerca del 60%, cuando sería lo normal. ¿Por qué? Porque hay un pensamiento que se expresa en esta gente que ha pretendido últimamente reivindicar el genocidio. Por ejemplo, esta señora que tuvo el debate con Rossi el otro día. Entonces, quiere decir que cuando en algún momento, en los últimos tiempos, incluso el presidente Alberto Fernández lo ha referido, pareciera que hay dos países, pareciera que hay un país que está sobre el puerto y sobre la pampa húmeda, y otro país del interior que está contrapuesto a este. Y esto es producto de esa historia, es producto del triunfo de Mitre, como decíamos,
y de su guardaespaldas, como le dictó Mansi al diario La Nación, que lo sigue defendiendo después de tanto tiempo y sigue teniendo vigencia ahora a través de los nuevos sectores económicos, a los cuales pareciera que les está llegando su fin, como el caso de Macri. Entonces, Mauricio apelaba muchas veces al chiste, a la morada, para dejarnos en claro ciertas cosas. Y él decía que un porteño que no entiende a su país, cuando se va a Mar del Plata o a Córdoba, dice: me voy de vacaciones, me voy para afuera. Cuando se va para adentro, se va para afuera si sale por el puerto de Buenos Aires hacia Europa o hacia Estados Unidos, pero si sale hacia el interior provinciano, se va para adentro. Ahora, el que no conoce el adentro y el afuera, es lógico que exalte a Milei, o exalte a Macri, o exalte a todo ese mundo de servidores del capital antinacional y del imperialismo, que quieren hacer de la Argentina un país primarizado, que no tenga industrias y que sirva nada más que para lo que les conviene a ellos para sus productos. Entonces, en ese sentido, el pensamiento nacional debería ser un pensamiento natural en un país que es un país soberano, un país que es sometido y se ha organizado como un cuerpo que tiene una cabeza enorme sobre el litoral y un cuerpo raquítico en el sur y en el noroeste. Es un país que no tiene destino. A ese país todavía hay un sector de la sociedad, especialmente los sectores medios, que no entienden los problemas o que solo piensan en que están por llegar las vacaciones y que no interesa si gana uno, si gana otro, o los que tienen miedo de comprometerse y entonces van a votar en blanco. Todo esto está íntimamente ligado a esta cuestión que aparentemente para algunos es una discusión que no tiene mucho sentido entre el pensamiento nacional y el pensamiento colonial. Carlos Pellegrini, con todas sus limitaciones, decía que la Argentina tiene una conformación de dos países: el país que mira al Atlántico y el país que mira hacia Latinoamérica. El país que mira hacia Latinoamérica lo vio Irigoyen, lo vio Perón, lo vio Néstor, se expresó en el CELAC, en el UNASUR, en la buena relación que establecemos con Lula, y la importancia que Lula tiene actualmente en estas elecciones, considerando que la existencia de una Argentina pro-latinoamericana o integrante de la América Latina es imprescindible para poder ser independiente. Bueno, frente a todas estas cosas, creo que es fundamental la actitud del sindicato de la bancaria para convocarnos a reivindicar el pensamiento nacional. Y solo puedo decirles que estoy profundamente emocionado de la reacción, de la presencia de ustedes, de las cosas que han dicho los compañeros, de lo que hemos predicado a veces en las buenas épocas y a veces en medio del silencio y de la soledad, como decía aquí el compañero Toñoli. Pero creo que estamos en un momento de iniciar una etapa de impulsar una Argentina con todas las dificultades que tiene hacia un país que pueda hacer, insólitamente pueda hacer la justicia social una palabra que sea respetada, cuando es una palabra que es desechada impúdicamente por gente que ha vivido una vida injusta, que ha tenido privilegios y prebendas, entonces no le interesa el otro. No sabe que el otro, sin el otro, no tiene existencia. Y entonces juegan simplemente al individualismo, al liberalismo y a todas las barbaridades que se escuchan en la mayor parte de los medios
donde muchos periodistas han traicionado su profesión, y donde pueden venir tiempos muy hermosos para que podamos aprovechar algunas condiciones que nos resultan favorables, como lo de la vaca muerta y las construcciones del acueducto Néstor Kirchner, y el tiempo que se está forjando un poco hacia nuestro favor en algunos países latinoamericanos, y podamos avanzar hacia una América Latina unida, libre, soberana y con pueblos que puedan dignos de ser vividos. Gracias.